¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Cómo estás, Rosario? ¿Todo bien? Qué placer conocerte finalmente. Igualmente. Bueno, ves este detrás, que es un barrio, ¿no? Eso estaba leyendo, es un barrio, pero es como todo parquizado. Sí. Y que tiene el jardín botánico y demás adentro. Acá tiene el jardín botánico. El Parque Prado, inaugurado en 1873, es el parque más extenso de Montevideo, con más de 100 hectáreas de áreas verdes. Se encuentra ubicado en el barrio del mismo nombre y se destaca por sus senderos arbolados, más de 300 especies vegetales y espacios emblemáticos como el Rosedal, que alberga especies silvestres, rosales antiguos y rosales modernos. Dentro del parque también se encuentra el Museo Blanes, dedicado al arte nacional, y el Jardín Botánico, fundado en 1902, con diferentes colecciones científicas y educativas. Además, en su área se pueden ver distintos monumentos, entre los que se destaca el que le rinde homenaje a los últimos charrúas. Este parque es un lugar clave para el esparcimiento, la vegetación, el turismo y la vida cultural de Montevideo. Hoy fue día de ciudad, día de feria, día de encuentros con personas que nos acompañan en el canal, primero con Richard, después con Rosario. También día de recorrer la ciudad en bicicleta y no sé si la jornada se va a terminar en este lugar, pero hay una certeza, los últimos rayos del sol nos van a encontrar aquí en el Jardín Botánico del Prado. Gracias por hacerte el tiempo, de verdad, de corazón. Un gusto enorme al fin conocerte. Vos sabés que siempre decíamos, no, cuando llama Rosario, yo me escribía Rosario. Se quedó el nombre. No, sí, no, siempre nos acordamos de vos, de verdad. Estamos en la avenida 18 de Julio, la cual en esta época del año se viste de luces porque fue aquí donde a fines de enero se realizó el desfile inaugural del carnaval, en el cual todos los participantes del mismo dieron inicio a todas las jornadas de este evento nacional. Nos agarró la noche llegando a la Rambla, pero de todas maneras de noche tiene su encanto y a nosotros nos viene bárbaro porque está muy iluminado, mucha gente haciendo ejercicio, caminando, tomando mates, muy lindo, a pesar que hoy el viento está
está muy fuerte, vamos en contra del viento, pero son varios kilómetros desde que la agarramos, cerca de 12, 13. Muy lindo, muy agradable, con bicisendas, partes así donde tenemos que compartir con los peatones. Pero la verdad que es muy agradable, muy linda. Una grata sorpresa la Rambla de Montevideo. Debajo de esta imponente estatua ecuestre de Artigas se encuentra su mausoleo con sus restos mortales. José Gervasio Artigas, considerado el padre de la patria uruguaya, falleció en 1850 durante su exilio en Asunción, Paraguay, donde fue inicialmente enterrado. Sus restos mortales fueron repatriados en 1855 como un acto simbólico para honrar su legado y reivindicar su importancia en la historia nacional. Sus exequias permanecieron en distintos lugares de Montevideo hasta 1977, año en el que se dispuso el traslado al mausoleo construido con el fin de albergarlas. El mismo se encuentra custodiado permanentemente por una guardia de honor y coronado por una imponente estatua ecuestre del prócer. Y frente a la Plaza Independencia tenemos el Palacio Salvo de 1928. Para aquel entonces era el edificio más alto de Latinoamérica, hoy un emblema de la ciudad de Montevideo. Pensé que la había perdido, pero ya sabía dónde encontrarla. ¿Qué estamos haciendo? Nada, mirando, necesito mi souvenir de Uruguay. ¿Para la heladera? Para la heladera que no tenemos. Ya es una cábala. Bueno, pero ya saben, No, yo me no, llevo está muy lindo. uno por país, buscando 4. Yo no quise que diga vamos arriba. Vos. Que diga gurises, chiquilines. Gurises en bicicleta, en chiva. Hay promo por 3. Listo. Van los 3. Está muy bien. Estamos en Ciudad Vieja, el barrio más antiguo de Montevideo, y de hecho fue aquí donde nació esta ciudad, que en su momento fue una ciudadela fortificada para protegerse de los ataques, y dentro de este casco histórico se encuentran muchas reminiscencias del periodo colonial, una de las cuales, uno de los más famosos, la Puerta de la Ciudadela.
En el centro de la Plaza Zavala se erige el monumento al fundador justamente de Montevideo, el general Don Bruno de Zavala, y en el monumento también agregaron el escudo de la ciudad, que tiene una frase que me encanta: con libertad ni ofendo ni temo. Junto al Río de la Plata, comiendo algo que consideramos muy rioplatense. Hacerse el sanguchito donde sea, no hay lugar específico. Un sanguchito de jamón y queso, en este caso un sándwich de autora. Pero afortunadamente dejó de llover, pero sigue nublado, entonces nos permite estar en la Rambla. Hay un poco de viento, es verdad, pero sin sufrir los embates del sol de mediodía. Hermoso. Viento. Qué increíble estos murales. Bueno, en todas las calles de Montevideo se pueden ver. Impactada, la verdad que hay muchos murales, como dice Cruz, en todo Montevideo, todos muy buenos y algunos hiperrealistas. Aplausos para los artistas. Estamos en el Cabildo, el cual alberga un museo, y justo nos encontramos con algo con un plano que nos explica un poco más cómo era la ciudadela de la que hablábamos más temprano. Acá se puede ver la península donde está Ciudad Vieja. Acá está la ciudadela, la muralla y aquí mismo la puerta de entrada a la ciudadela. El D. Y una fortificación exterior. Qué espectáculo. Ahora que lo veo como que lo entiendo mejor. Mucho más reciente que la época de la ciudadela amurallada, se puede ver en la península donde está Ciudad Vieja y el crecimiento que ha tenido Montevideo en ese momento, en 1897.
En esta sala, el 18 de julio de 1830, se juró la primera Constitución de la República de Uruguay. Aquí está, Serviste tranquila, acá está. Es tipo autoservice. Sí. Mamá. Vamos. Vamos. Ahí está. Salud. Salud están tomando ustedes. Qué grande, che, qué grande, qué lindo. Salud están tomando ustedes, muchachos. Qué lindo, qué grande. Así que son los reyes. Pequi. De 0 a 10 en 10 segundos. Todo piernas. Todo piernas. Ahí me tiró, me parece. Ahí está. Acá. Hacer puntita de pie para alcanzarte. Gracias, amor. Vamos arriba, animalito. Hacen lindo. Claro que sí. Por favor, disfruten. Al viejo ya queda acá grabado. ¿Qué ha ¿Cómo grabado? tu viejo? Bocha. Bochita, mirá que voy a comer un asado. Está cantado. Al balneario. Vos tranquilo, no hay drama. Si querés lo hago yo, está todo bien. Él dice nomás que trabaja, es mentira. Sabe que está filmando, por eso dice eso. Ah, sí, está acá. Chao, Pablo. Mil gracias. de corazón. Ay, bolito, de corazón, nos vemos en el camino. Chao, chao. Puedes avisarle al Bocha. Lo más importante para mí es el Que Bocha. el Bocha te esté esperando con el asado pronto. No me gusta el nombre. Bocha de Teodelina. Vamos. Vamos. Chao, Pablo. Sí, yo lo disfruto mucho en otoño, invierno, primavera. Oh, ¿sabes lo que es? No, tenés lugares para... El río te cambia el día. A mí sinceramente es algo que... No, vos sabés que el aire es seco, yo lo vi con otras ciudades que... Además, vos por más lejos que vivas de la playa, estás a 20 minutos de la playa. Entonces digo...
poco vamos dejando la ciudad de Montevideo, pero antes que nada, nuevamente gracias Pablo por tu ayuda. Hubiésemos conocido muy poco de Montevideo si no era por la mano que nos diste. Sabemos que falta mucho por conocer, muchísimas cosas quedaron sin conocer en realidad, pero como siempre decimos, todo a la vez no se puede. Para la próxima visita iremos a visitar esos lugares, nos vamos felices, así que muchísimas gracias. Y acá nuevamente por la Rambla, no sé cuántas veces lo hicimos en estos días, pero con muchísimo gusto. Se disfruta mucho esta bicisenda para caminar, para correr, para todo. Muy lindo, muy diferente a la idea que teníamos de Montevideo antes de llegar, quizás porque comparado con otras capitales es muy diferente. Pensábamos que lo que era la Rambla, la costanera, era el Río de la Plata, un muro y la ciudad, pero al llegar y ver tantas playas fue increíble. Muy lindo, muy limpio, muy bien cuidado y un montón de opciones, como digo, bici, correr, caminar, playas, tan cerca de una ciudad tan grande, es increíble. Aún nos quedan varios kilómetros por disfrutar acá de la Rambla, pero no nos estamos yendo solos, sino que acompañados por Richard, que nos está de cierta manera acompañando y guiando también hacia nuestro próximo destino. Está Karen y él es Richard. Qué buena onda, una de las tantas personas hermosas que hemos conocido acá en Montevideo. Acabamos de pasar por el puente sobre el río Santa Lucía, así que ahora ya estamos rodando en el departamento de San José. No, esto es rústico. Esto es rústico. Sí, pero elegimos no preguntarle. Para darle un poco de emoción. Para... ¡Laura! ¡Vamos, Laura! Ah, está el colectivo, claro, ella me había hecho algo el colectivo. Que está... Ah, bueno, yo ese dato no lo sabía. No presta atención con eso, no presta atención. Permiso. Bueno, él es Richard, que nos acompañó hasta acá. Nos vino. Para que sube la bici atrás. Esta cayó. Un paseo. Por eso yo me peino igual, yo porque tengo el pelo quebradizo, pero cuestiones de la edad también. Ayer te lo lavaste. Ahí. Si no, como cuando te lo lavas, si no vas a la casa de nadie. Yo me trato de lavar el... Colaborando en el viaje.
Un aporte fundamental esto. Sí, que Pero no no estaría lo entrando. estamos bocando ahí. Ahí otro, Ahí. Ahora cruzadito ahí, ya que es. Excelente. Ay, que ya me transpiré en todo. Excelente. Qué manera de trabajar, qué manera de trabajar. Fue la pandemia, Ah, porque es lindo el espacio. Es para hacer el antes y después. Ahí está, después ponemos el después cuando quede pronto. Sí, yo creo que es el sueño de mucha gente, ¿no? Creo que sí. Se puede hacer. A veces cuando mamá antes de la... Tenemos 2 días que dormiremos. La verdad que no conozco Natural. Muy natural, claro. ¿Qué le ponen al arroz con leche? Si no te reías, no olvidaste. Bueno, en Ciudad del Plata no solo nos abrieron las puertas de su hogar Mati, Laura, Sofi, Santi, sino que nos recibieron con el mejor arroz con leche de Uruguay. Del condado. Del condado. Del condado. O de todo el continente. Vamos a chequearlo. Por eso les tuviste que poner dulce de leche, dice. Ay, me duele la panza. Del arroz con leche. ¿De qué salió? Me queda acá la boca. No, estaba. Está bueno. Delicioso. Lástima que a mí me puso menos.